Hola chicos, buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con las sesiones. Ayer fue la segunda, les grabé más o menos una sesión como de 55 minutos aproximadamente y ya habíamos hablado un poco acerca de las artes, de las 7 artes y del séptimo arte principalmente porque es el que a nosotros nos interesa. El cine es lo que nosotros vamos a estar trabajando a lo largo de todo este semestre y su relación pues con el texto literario, lo que nosotros vamos a llamar, si lo queremos ver así, literatura comparada, o si lo queremos ver de otra manera, pues también podemos llamarlo intertextualidad, es decir, vamos a ver las relaciones que hay entre el texto A, que vendría a ser el texto literario, y entre el texto B, que vendría a ser el texto fílmico o la película, el largometraje, el cortometraje o el mediometraje, dependiendo de la duración. Creo que nosotros ya estamos acostumbrados a ver películas de 90 minutos, a lo mejor de 120 minutos, y algunos casos que se salen de la norma, como por ejemplo la película que mencionaba yo en la sesión pasada, que era El Señor de los Anillos, que duró un aproximado de 2 horas y 50 minutos. Sin embargo, pues no es tan estándar. Lo que nosotros vamos a encontrar, pues son largometrajes que tengan entre 90 minutos y 120 minutos, ajá, que es lo más común. Pero bueno, a lo que quiero llegar aquí es a que nosotros cuando hagamos este tipo de comparaciones, pues vamos a estudiar esa relación entre uno y entre otro, y muchas veces puede ser una relación por imitación, como el texto que vamos a ver ahorita, donde el director es fiel al texto que está llevando como a la pantalla, ¿no? Entonces hay una razón de fidelidad, pero en otras tantas, pues también va a haber una transformación, es decir, el texto va a tener como un giro que no era el que tenía originalmente. El día de hoy, como ya se los había prometido, les traje un texto de Julio Cortázar que se llama Continuidad de los Parques y que se complementa con Casa Tomada. Esto creo que también en algún momento se los comenté. Casa Tomada fue el primer texto de Julio Cortázar y Julio Cortázar lo manda a una revista que ahora no estoy seguro del nombre, pero creo que se llama Anales de Buenos Aires, algo así. Y entonces manda el texto para que sea dictaminado, y quien lo dictamina es Jorge Luis Borges. Lo que hace Jorge Luis Borges es darle pues ese voto de confianza a Julio Cortázar, porque aparte no era solamente confianza, sino que el texto era verdaderamente bueno. Y entonces, más que darle un dictamen, lo que termina haciendo es dando el texto a la revista para que se publique. Es decir, como que se salta todo el procedimiento y entonces manda ya el texto original a la revista para que ya salga publicado, y lo que hace es avisarle a Julio Cortázar que ese texto, Casa Tomada, pues ya iba a ser publicado, y es una de las formas en la que él le ayuda y en la que lo lleva como al estrellato, porque ya hoy a Julio Cortázar lo conocemos por muchísimos textos, ¿no? Pero yo creo que de los más importantes son estos: La Continuidad de los Parques, que es un texto escrito en 2 párrafos, un párrafo más o menos grande y un párrafo pequeño, se complementan, un aproximado como de 40 líneas. Ajá, entonces no es tan extenso. En el caso de Casa Tomada sí ya es más grande dependiendo de la versión que leamos. Y también vamos a encontrarle similitudes ahí con el cuento del huésped de Amparo Dávila, porque a final de cuentas cuando nosotros leemos el huésped pues no sabemos quién es precisamente el huésped, podemos pensar muchas cosas. Eh, los alumnos me han llegado a decir que el huésped es un cocodrilo, que el huésped es un gato, que el huésped es un gorila, que el huésped es una pantera, porque es un ser oscuro, porque es un animal negro, porque se mueve en la noche, porque come. Otros tantos me han llegado a decir que es un animal o un ser sobrenatural, ¿no? Entonces aquí se van a disparar las interpretaciones al infinito. Y resulta que ese texto de Amparo Dávila se corresponde con Casa Tomada de Julio Cortázar. Ajá. Eh, Porque hay una similitud ahí. Acá en Casa Tomada también hay algo que está tomando la casa. Se van tomando los cuartos, se van tomando a lo mejor la parte de la biblioteca, y cada vez se va tomando la casa más grande, más grande, más grande. Y entonces pues las personas terminan por abandonar la casa. No como sucede con el caso de Amparo Dávila, que terminan pues dándonos a entender que el huésped muere. No sabemos exactamente cómo muere, o sea, porque sabemos que quema la casa, pero no sabemos adentro de la casa cómo es que muere el huésped. Y en el caso de Casa Tomada, pues los hermanos salen de la casa, avientan las llaves a la coladera y se marchan. Pero acá podemos ver que es una familia más o menos adinerada, porque pues ya están en la casa, digamos que no tienen que ir a trabajar todos los días, a lo mejor no van a la oficina, no van a las labores de campo, sino que están en su casa y desde ahí pueden realizar todo. Y en la mayoría de los casos pues son actividades que no requieren un trabajo extenuante.
En el caso de la hermana se dedica a tejer, pareciera ser que nos recuerda ahí a Penélope y la manera en la que está tejiendo, una manera pues de lidiar con el tiempo, y entonces teje y desteje. Acá pasa algo similar con la hermana en el cortometraje o en el texto literario, si lo queremos ver así, de Casa Tomada. Y en el caso del hermano se la pasa leyendo, se la pasa acompañando a la hermana, le ayuda a comprar algunas cosas, le compra estambre, y entonces todo se da desde un ambiente económico más o menos bueno. Y en el caso del huésped pues es igual. Ajá, es una familia más o menos acomodada, el marido se va a trabajar, realmente no sabemos qué hace, pero se dice que se va a trabajar o que se sale de la casa y que tarda semanas en regresar, pero sí podemos pensar que es una familia más o menos acomodada, ¿no? Entonces por ahí hay similitudes. Cuando veamos Casa Tomada, pues le vamos a encontrar las similitudes con el huésped de Amparo Dávila. Ajá. El día de hoy quise traerles continuidad de los parques. Este texto tiene varias adaptaciones, yo he encontrado más o menos como 5 y todas son distintas. La que les voy a pasar ahora es de las que yo creo que están mejor logradas. Está elaborada pues por un director que apunta a que tiene una visión española. Ustedes se van a dar cuenta cómo aparece un tren, aparece el Renfe, y sabemos que posiblemente eso suceda pues en alguna de las provincias, ¿no? En algún lugar cercano a Madrid o en alguna parte de España, porque está el Renfe. Y además es una persona que va bien vestida, va con traje, va con un portafolio, lo que nos hace pensar pues que es una persona que también tiene dinero. Ajá, entonces vamos a retomar ese textito de Julio Cortázar, y esto ya es una manera en la que ustedes pueden ir viendo cómo se van dando los planos. Traten de observar cómo aparece un plano, cómo se cambia otro. Ajá. Y también cómo se van cambiando las escenas. A veces una escena aparece pues constituida por 5 por 6 planos. A veces esos planos pueden ser planos estáticos y hay veces que esos planos pueden ser en movimiento. También esto se los había comentado en la sesión pasada. Hay veces que se filma como de derecha a izquierda, es decir, la cámara pasa corriendo como de derecha a izquierda, y hay veces que la cámara pareciera que se toma desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, y estas tomas son en movimiento. Lo ideal es que se hagan combinaciones entre tomas estáticas y tomas en movimiento, y entonces pues eso nos provoca una ilusión de realidad, produce efectos en nosotros como espectadores porque estamos ya viendo esa combinación. Además, el cine, no está de más decirlo, que son imágenes en movimiento. Ajá. Y justamente de ahí lo interesante. También dentro de la primera sesión nosotros vimos cuáles eran las artes, vimos que estaban 6 principales y después teníamos el séptimo, e incluso ahí se agregaban otras, como por ejemplo las artes visuales o el teatro, que originalmente no estaba contemplada en esta noción de bellas artes que viene del Renacimiento. Y también la performance, ¿no? Que incluso hablamos ahí de Pedro Lemebel, un chileno que escribe Tengo miedo torero, y que esa película, bueno, que ese texto se lleva al cine y que pues es una producción bastante buena, ¿no? También ahí se los recomiendo que en algún momento vayan. Pero entonces tenemos lo siguiente. En la primera sesión vimos la definición de bellas artes, la definición de arte, vimos más o menos cómo funcionaban cada una de las artes, y nosotros nos vamos a centrar prácticamente en la literatura y en el cine. Dentro de la literatura vamos a ver narrativa, vamos a ver teatro, y pues digo, el programa es muy extenso, pero vamos a tratar de ver lo más que podamos. Ajá, voy a ir complementando lenguaje cinematográfico con obras literarias para que se vaya como compaginando todo esto y ustedes vayan teniendo pues un aprendizaje mayor. Sí es importante que vayan viendo todas las sesiones que van quedando grabadas para que no se vayan quedando atrás. Ajá, porque esto va a ir escalonando. De repente ya nosotros vamos a llegar a una sala de cine y entonces vamos a empezar a ver muchas cosas. A lo mejor ya vamos a poder ver cómo está elaborado el guión, cómo están elaboradas las escenas, cómo se hicieron las filmaciones, cómo se hizo un posible plano de rodaje, ¿no? Que ya nosotros vamos a poder ver ahí. Vamos a ver la calidad de la fotografía, vamos a ver las locaciones, cómo es que se pudieron llegar a hacer esas locaciones, porque también aquí hay algo muy importante, que nosotros vemos la película y tenemos como la tendencia a pensar que eso fue una grabación, digamos, en un escenario real, pero resulta ser que a veces se graba muchísimo en los estudios, y aparte de que se hacen las grabaciones en los estudios, pues también viene una edición a través de la computadora, donde se mezclan elementos de grabaciones, digamos, reales, pero también se mezcla mucho de lo que es creado en los laboratorios y de lo que es creado por las computadoras, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, las películas de Rápido y Furioso,
que nosotros vemos cómo pasan los carros a una gran velocidad, cómo se destruyen, y entonces nosotros pues pensaríamos que eso fue grabado pues en la autopista, ¿no? En alguna carretera, pero resulta que no, que son maquetas, son carros pequeños, y la posición en la que se coloca la cámara, los sonidos que se colocan a la imagen que estamos viendo, los efectos que se colocan, pues nos hacen tener esa ilusión de realidad, ¿no? Como de el super golpe que se dan los carros, por ejemplo. En el caso de la película de Titanic, que también ya fuimos mencionando por ahí, pues también hay parte que sí se graba digamos, en el agua, en el mar real, pero también hay una parte que se graba en la alberca y otras partes que se graban en estudio. Y también hay mucho ahí de parte de las computadoras. Y tenemos toda esa ilusión ahí de realidad. Entonces, vamos a ver este cortometraje de Julio Cortázar. Vamos a ver primero la adaptación y después vamos a ver el texto y vamos a ir analizando paso a paso para que ustedes puedan como comentarme qué vieron en el texto literario y qué vieron ustedes dentro del texto fílmico, que es el cortometraje. Ajá. Entonces, sin más, vamos a ello. Voy a apagar la luz para que sea más visible y tenga más calidad la imagen, y después regresamos para comentar, ¿vale? Aquí vayan observando los planos, vean cómo aparece un hombre visto desde atrás, y es lo que tenemos solamente en el cuadro, y al fondo vemos otra persona. Cambio de cuadro, bueno, cambio de plano. Ajá. Observen también la primera escena. Había empezado a leer la novela Primera unos días escena. antes. La abandonó por negocios urgentes. Cambio de plano. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Cambio de Se plano. dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. En aquella finca había visto pasar los veranos de su infancia, y ahora era allí donde se refugiaba de la rutina cuando las circunstancias se lo permitían. Dibujo del sillón y comenzó a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del poder sugestivo de la lectura, palabra a palabra, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento. Fue testigo del pacto sellado bajo la sombra de una vieja encina.
Un mundo de zarzales y senderos furtivos se abría con la lectura del primer párrafo. Las tramas imprecisas e intercaladas durante todo el libro comenzaban a cobrar verdadero sentido a pocas páginas del final. Una herencia arrebatada, una disputa familiar, un rencor abrasivo y creciente, una idea vaga, luego una convicción, después un contacto, finalmente un encuentro. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. Empezaba a anochecer. Sellado el pacto, tan solo unas horas separaban ya al sujeto de su destino. Parapetándose en los árboles y los setos, acabaría por distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras del pariente. Primero una sala azul, después un pasillo y una galería alfombrada, la puerta del salón, y entonces el puñal en la mano. De los ventanales, el alto respaldo de un sillón, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Ok, vamos a continuar ahora con la lectura. Para que sea más fácil, voy a ir compartiendo la lectura con ustedes. Y ya ustedes me dirán cuáles son las similitudes que encuentran entre el texto literario y la obra ya fílmica, que es lo que acabamos de ver ahorita. De hecho, creo que sería conveniente que la volviera a pasar, pero después de la lectura. Primero hacemos la lectura. Esto es algo que también les he recomendado mucho. Cuando vayan a trabajar con texto literario, siempre tengan un primer acercamiento. No investiguen nada, es decir, entréguense como algo estético. Lean el texto por primera vez, dejen de llevar por los personajes, por la trama, por los espacios, por toda la magia que integra el texto literario, y ya después ya pueden echar un vistazo a lo que dice la crítica literaria, porque si no, ustedes van a leer algún artículo, se me ocurre, no sé, algún artículo que analice, por ejemplo, continuidad de los parques desde la literatura fantástica, y entonces lo que va a pasar es que cuando ustedes lleguen a leer continuidad de los parques, pues la interpretación ya va a estar sesgada, porque estarían ustedes leyendo a partir pues de una lente, y esa lente no es de ustedes. Estarían ya buscando los elementos fantásticos en el texto de Cortázar, porque ya leyeron otro texto
bueno, un texto que pertenece a la crítica literaria, y entonces lo que estarían buscando ustedes pues son esos elementos. Lo ideal es que lean el texto por primera vez, que después ya vean ahora sí lo que dice la crítica literaria y que ya después, si pueden volver a leer, entonces ya se va a complementar lo que ustedes vieron en ese primer acercamiento al texto literario con lo que están viendo en la crítica literaria y se va a complementar y ustedes ya van a poder crear pues una interpretación muy distinta, ¿no? Que se van a, pues a conglomerar, a conjuntar muchas cosas, mucha información que ya tenían ustedes en la mente, con información que están encontrando dentro del contexto en el que se escribe el texto literario, porque eso es muy importante siempre dentro del contexto, y también junto con lo que dice la crítica, ¿vale? Entonces vamos a continuidad a los parques. Lo que nosotros estamos viendo aquí es un texto que es más o menos pequeño. Son 2 párrafos, vean cómo es que está estructurado. Ajá. Son 2 párrafos y nosotros nos vamos a dar cuenta que pareciera ser que hay una historia dentro de un párrafo y otra historia dentro del otro, si queremos verlo de esta manera. Ajá. Vamos a empezar por una lectura de corte inferencial. Nosotros vemos ahí el título que es Continuidad de los parques y entonces podemos pensar que efectivamente hay allí unos parques. No sabemos dónde están, incluso podemos pensar en bosques, ajá, porque es continuidad de los parques. Ajá, entonces vamos a empezar a leer, tenemos que ver quién está narrando, por qué está narrando, para qué está narrando. Siempre háganse esas preguntas, porque incluso cuando ustedes trabajen con un texto y a lo mejor en algún momento tengan que realizar algún guión para llevarlo a alguna filmación, pues si ya comprendieron todo esto van a poder trasladarlo sin ningún problema al texto fílmico. Es decir, van a conservar a lo mejor la intención original del texto literario en el texto fílmico y se va a lograr el cometido con el espectador. Ajá. Como pensaba el propio Julio Cortázar, porque aparte Julio Cortázar tenía ahí al lector siempre en su mente. Ajá, entonces ustedes tendrían un lector en la mente, pero también tendrían un espectador a la hora de estar haciendo el guión. Ajá, entonces vamos. Había empezado a leer la novela unos días antes. Ajá, y nosotros pensamos, ¿quién había empezado a leer esa novela? La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Ajá. Y aquí vemos que hay una persona que lee, que tiene la oportunidad de leer, que regresa a la finca, que tiene negocios urgentes y otra vez podemos deducir a través de inferencias el contexto. Sabemos que es una persona que tiene recurso económico porque además pues regresa a la finca, porque puede leer, ajá, y porque está en la comodidad. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Y aquí nos aparecen otros 2 elementos. Primero, que discute con el mayordomo. Entonces, si tiene un mayordomo es porque tiene el recurso económico para pagar el mayordomo y eso ya nos hace pensar en una propiedad grande. Y si esto a su vez le sumamos los parques que vimos en el título, pues ya sabemos que es una propiedad grande. Ajá. Y luego dice que platica una cuestión de parcerías, lo que nos hace pensar que hay aquí una cuestión de tierras, es decir, es una persona que está relacionada con tierras, con propiedades. Ajá. Y aquí aparece un elemento muy importante que es que mira hacia el Parque de los Robles. Ajá. Entonces, cuando hablamos de continuidad de los parques, podemos pensar en una continuidad de los robles. Ajá, porque al final de cuentas, pues hablamos de parques, de árboles, y aquí estamos hablando de robles. Ajá. Continuamos. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que le hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Ahora lo que nos aparece es un hombre que lee pues en la comodidad. Se sienta en el sillón favorito e incluso la imagen en cómo se muestra esto es muy interesante porque el hombre está de espaldas a la puerta, lo cual quiere decir que no quiere que nadie lo interrumpa. Ajá, ni siquiera el mayordomo entra a interrumpirlo, nada, todo está perfectamente en la tranquilidad. Aquí no sabemos si él tiene hijos, no sabemos si tiene esposa, no sabemos si tiene hermanos, no sabemos nada de eso, pero sí sabemos que está sentado leyendo una novela. Ajá, y entonces pareciera ser que nosotros mismos vamos a empezar a adentrarnos en esa novela que él está leyendo. Ajá. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo. Aquí pongan muchísima atención porque dice cómodamente en el terciopelo del alto respaldo y esto se retoma al final. Entonces hay que poner atención ahí.
que los cigarrillos seguían al alcance de la mano. O sea, aparte de todo, se relaja con el cigarro, lee y fuma, y eso le produce placer, y además está frente al Parque de los Robles y está de espaldas a la puerta de la casa. Ajá, entonces aquí podemos ir pues viendo más elementos de cómo está constituida la casa donde se desarrolla la acción. Ya sabemos que la temporalidad pues es una tarde. No sabemos cuándo, pero sabemos que es una tarde. El espacio donde esto se desarrolla es una casa que está viendo hacia el Parque de los Robles. Ajá. Y es pues una habitación que es cómoda porque está el sillón favorito. Eso también es muy importante. Que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles, palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante. Lastimada la cara por el chicotazo de una rama, admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. Aquí ya nosotros estamos adentrándonos en lo que él está leyendo. Él abre el libro, lo había comenzado a leer ya cuando regresaba a la finca, ahora se continúa esta lectura y entonces nos enteramos que hay una pareja ahí y que esa pareja está en una cabaña. Y podemos pensar que esa cabaña está situada en algún lugar. En este momento no nos han dicho que la cabaña está muy cerca de la casa. Ajá, entonces no sabemos dónde está exactamente, pero hay una cabaña y en esa cabaña hay dos personas que no son esposos, sino más bien son amantes y se reúnen de manera pues ilegal, si queremos verlo así, clandestina, porque dice que no se reunieron para repetir una pasión, ¿no? O sea, esta vez no se reunieron ahí para repetir los encuentros emocionales carnales que en otras ocasiones sí tenían. Esta vez se reúnen para otra cosa y más adelante nos van a decir que se reúnen para matar a alguien. Ajá, entonces ahí nosotros tenemos que empezar a establecer conexiones. Si ya hay una pareja ahí que está en una cabaña y esa pareja esta vez no se reúne para tener una pasión secreta, sino para crear un plan para asesinar a alguien, nosotros tenemos que pensar a quién van a asesinar, por qué lo van a asesinar y cuándo lo van a hacer. Ajá, entonces con ese tipo de inferencias vamos a poder construir el sentido. También es importante que ustedes tengan en cuenta que mucho del sentido de este texto se construye por los blancos semánticos o por los lugares de indeterminación, es decir, por eso que el texto no dice directamente, no nos lo dice el narrador, ni nos lo dicen los personajes, pero nosotros como espectadores podemos complementarlo porque nos dan las pistas y entonces se crea el sentido. Ajá. Bien. Vean, el puñal se entibiaba contra su pecho y debajo, latía la libertad agazapada. Es decir, tienen el puñal, con ese puñal van a matar a alguien. Ajá. Y con eso van a conseguir la libertad agazapada. La libertad, ¿por qué? La libertad de quién, será de la mujer, la libertad de él, están atados a quién. Entonces hay que pensar también en eso. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Decidido desde siempre, ¿por qué? Ajá, entonces aquí hay que pensar mucho. Si estaba decidido desde siempre, podemos pensar que hay un proceso de creación de lo que está leyendo este hombre. Ajá, él está leyendo una novela y si todo estaba decidido desde siempre es porque ya el autor, a través del narrador, nos cuenta algo y sabe cómo está estructurado eso. O sea, sabe qué hay primero y sabe qué hay después. Por eso todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo. O sea, ella no está de acuerdo y quiere que no se vaya. Quiere que se repita la pasión secreta de todas las tardes, noches en esa cabaña. Ajá. Dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Y aquí sí ya nos lo dice explícitamente. Lo van a destruir porque de esa manera pueden conseguir algo que tampoco sabemos qué es, pero dentro de los rasgos de eso que van a conseguir está la libertad de uno de ellos. No sabemos si de él o de ella. Ajá. Pero más adelante se va a aclarar. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Ahora nosotros aquí tenemos que pensar empezaba a anochecer dónde, porque ya tenemos dos historias. Tenemos la historia del hombre que está leyendo la novela y que sabemos que llega a la casa en la tarde-noche y se sienta con una vista hacia un parque de robles y está de espaldas a la puerta. Entonces estaba empezando a anochecer donde ya ahora aquí tenemos la duda, porque ya no sabemos si estaba anocheciendo en esta historia o no, en la del hombre, o estaba anocheciendo en una historia 2.
que es la historia de la novela, la historia de los amantes, ¿no? Entonces aquí ya se confunde y ya se crea la duda. No sabemos dónde estaba pasando esto. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Y vemos aquí la imagen, toda una imagen poética de cómo va corriendo con el pelo suelto. Ajá, pero cada uno va por su lado. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Entonces ahora sí ya estamos pensando en una alameda que lleva a la casa. ¿A la casa de quién? Ajá. Y vean, esto que viene es lo que ya va a darnos como ese toque fantástico. O sea, un elemento de la realidad, eh, un elemento sale de la, pues digamos, de la realidad y se muestra como algo fantástico. Ajá, entonces aquí tenemos algo que no cuadra y ahí está precisamente la diferencia entre los relatos de corte fantástico y los relatos de corte maravilloso. Cuando nosotros leemos un relato de corte maravilloso, pues nosotros creemos todo y no ponemos en duda nada. Por ejemplo, si ustedes leen eh, Aladino, ustedes saben que lo que pasa ahí es real a nivel de la ficción. O sea, no van a poner en duda que la lámpara al frotarse deja salir un genio. O sea, no van a decir, no, pero ¿cómo es posible? O sea, no. Dentro de ese pacto de verosimilitud, ustedes van a decir que eso es verdad. Pero ahí todo lo maravilloso es normal. Es decir, todo lo que ahí pasa es una serie de hechos maravillosos y todo pues es real a nivel de la ficción y nosotros no ponemos en duda eso. Incluso vamos a ver ahí elfos, hadas, duendes y todos los mundos todos los seres que tienen que ver con mundos mágicos y eso va a ser súper normal. Sin embargo, cuando hablamos de algo de corte fantástico, pues solamente un elemento se sale eh, como de la realidad y hay algo ahí extraño, ¿no? Y en este caso, así ya vamos a llegar con el texto. Ajá, entonces vean aquí, los perros no debían ladrar y no ladraron. Si nosotros preguntamos, no debían ladrar porque cuando tú llegas a una casa y te ladran los perros, pues es porque no te conocen. Pero aquí dice que no debían ladrarle y no le ladraron, lo que nos da a entender que los perros ya lo conocían. Eso quiere decir que el hombre no era la primera vez que iba a la casa, o sea, iba muchas veces y entonces, pues ya para qué le van a ladrar si ya están acostumbrados a ver la imagen del hombre. Ajá. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. ¿Por qué no estaba? Porque le habían dado la orden o porque sabían la mujer que no iba a estar dentro de la casa. Entonces, como que le dijo, ahorita a esta hora puedes ir, no va a haber nadie y en esta hora puedes cometer el asesinato. Bueno, en este caso, ¿no? Porque no nos dice directamente que es un asesinato, pero sí nos lo da a entender. Ajá. Vean cómo va describiendo la casa. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. O sea, vean, es como un hombre que tiene mucho resentimiento, que quiere agredir, que quiere matar, y entonces tiene la sangre ahí en las sienes, ¿no? Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. Aquí vemos que él encuentra todos esos puntos de referencia que le dio la mujer, porque la mujer sabía perfectamente cómo estaba la casa. Y entonces nosotros podemos intuir que esa mujer eh, pues es la esposa del hombre al que van a matar. Ajá. Entonces por eso es que conoce la casa, por eso es que ya los perros lo conocen también, por eso es que no le ladran y por eso va encontrando todo esto. Ajá. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. O sea, vean, entra, nadie en la primera habitación, nadie en la segunda, la puerta del salón. Y entonces entra al salón donde nosotros vimos al inicio que había una persona leyendo. Y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza de un hombre en el sillón leyendo una novela. Esto que leemos aquí, pues nos hace pensar que un hombre se salió de la ficción para pasar al terreno de la realidad. Y nosotros tenemos que pensar por qué pasa eso, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos aceptar que eso tiene cabida dentro de la realidad. Y sabemos que esto pasa porque estamos ante un texto de corte fantástico. Este elemento de extraño, pues sería el hombre que se sale de la novela para matar al hombre que está leyendo esa novela. Y entonces pensamos en una relación. ¿Qué relación tiene que ver uno con otro? Ah, bueno, pues este hombre que está leyendo la novela es engañado por su esposa. Su esposa se reúne en una cabaña con el amante y desde ahí planean el asesinato de él para quedarse posiblemente con una herencia. Por eso dice una herencia arrebatada. ¿Arrebatársela a quién? Pues al esposo. Ajá, la mejor manera es matarlo y entonces ellos poder vivir libremente ese amor y ya no tener que encontrarse pues de una manera prohibida dentro de esa cabaña del bosque.
Y ahora sí ya podemos pensar aquí en por qué se llama continuidad de los parques. Nosotros podemos pensar en dos parques aquí. Bueno, al menos en dos niveles. Primero, en la historia del hombre que está leyendo la novela y que tiene unos parques enfrente. Y después tenemos otros parques que están adentro de la novela y que se conectan de un lado a otro. Es decir, los parques de la fantasía se extienden hasta los parques de la realidad y por eso se habla de una continuidad en este texto literario. Pero si nosotros nos ponemos a pensar cómo es que se conectan esas dos historias, bueno, pues se conectan a través del narrador. Si ustedes notan ahí o ponen mucha atención, el narrador de las dos historias es el mismo. Es decir, el narrador que nos cuenta una historia y la otra es el mismo. Se conectan a través del narrador. Ajá. Si queremos descomponer en niveles, tendríamos primero el autor, que es Julio Cortázar. Después tenemos un autor implicado. Si ustedes notan aquí, hay como un autor que creó todo esto a nivel de la ficción. Es decir, hay un autor que crea esto. Ajá, y entonces parece que este autor se apoya en un narrador para contarnos lo que está pasando. Y ahí ya vemos los varios niveles: el del autor real, un autor ficticio y un narrador, que es el que está contando toda esa historia. Ajá, y que gracias al narrador se comunican las dos. Ahora bien, si nosotros quisiéramos descomponer esto todavía más, pues entonces podríamos hablar de una trama que apareció primero, que apareció después y que apareció al final. Hay veces que las historias, bueno, la trama, digamos, puede ser de manera lineal, o sea, con un inicio, un desarrollo y un cierre, pero en otras tantas puede empezar la narración por el final y desde ahí se empieza a contar lo que pasó, por qué ese suceso llevó a darse de esa manera. Ajá, como en la novela policíaca, por ejemplo, vemos una persona que muere y entonces nos están contando, por ejemplo, aparece una habitación, algún texto de Edgar Allan Poe, piensen en algún texto de Poe, y entonces ven una mujer que está en una habitación, todo está cerrado, y, bueno, dos mujeres y aparecen muertas, y entonces eh, lo que interesa aquí es saber cómo es que esas dos mujeres aparecieron sin vida. Y entonces se hace una investigación y esa investigación va reconstruyendo la historia hacia el pasado. Si tienen presentes los crímenes de la Rue de Edgar Allan Poe, aparecen dos mujeres que están en una habitación, no se sabe cómo aparecieron ahí sin vida y entonces se empiezan a buscar toda una serie de culpables ahí, que tal vez fue un italiano, que tal vez fue un francés, que tal vez fue un alemán, que tal vez fue un español. Y se empiezan a dar todas las pruebas y todos los testimonios. Y ya al final el misterio se resuelve de una manera muy muy sencilla. Esas mujeres aparecieron asesinadas porque un orangután se metió por la ventana, por eso es que era un cuarto cerrado donde no puede entrar nadie, y aparece el orangután, las asesina y se escapa otra vez por la ventana. Y se había escapado como de un circo, si recuerdan la historia. Pero lo que yo quiero aquí llegar es a que ustedes noten cómo esa historia o esa escena inicial hace que nosotros reconstruyamos el pasado. Así sucede en las novelas de corte policíaco. Ajá. Nosotros, a medida que avanzamos en la historia de la investigación, pues se reconstruye lo que pasó verdaderamente a la historia y se construye pues una historia de sentido que va hacia el pasado. Por ejemplo, con esto. Aquí en continuidad de los parques, ¿ustedes creen que tengamos una linealidad de los hechos? Ajá, porque aquí aparece un hombre que está leyendo una novela y después aparece lo que sucede en esa novela y al final nos presentan al personaje que se sale de la novela y mata a la persona real, al lector. Ajá, entonces también vayan pensando en esto. ¿Cómo van apareciendo las escenas? ¿Qué vemos primero cuando abre el cuento? Vemos que había empezado a leer la novela unos días antes. Ajá. La abandonó por negocios urgentes y volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Lo que vemos aquí es el tren. Incluso la escena inicial del cortometraje nos presenta el tren, que es un Renfe, que ya por el propio nombre sabemos que está ubicado en España, aunque no sepamos dónde, y que a lo mejor se dirige hacia alguna provincia. Ajá, entonces eso es lo que vemos primero y después se van sumando una serie de escenas. Esto lo vemos a nivel del texto, pero ya cuando es llevado al cine, entonces tiene que esto ya que pasar por un guión, por dos guiones, por un guión, el guión literario y por el guión fílmico, o sea, por el guión de grabación, porque aquí serían dos. Uno sería el de los parlamentos de los personajes, ajá, y otro, pues que sería el guión de rodaje, ajá, sí, que se van acompañando y entre los dos nos dan como resultado el cortometraje, que es lo que estamos viendo aquí. Si ustedes observan en el cortometraje, no tienen voz los personajes, quien tiene voz es el narrador. Ajá, entonces este efecto se pasa del texto literario al texto fílmico. Acá en el cortometraje hay alguien que nos está contando lo que está pasando. Pero si ustedes se van todavía un poquito más lejos y empiezan a hacer comparaciones, se van a dar cuenta
que el narrador del cortometraje está retomando fragmentos bastante considerables del texto literario y lo está leyendo. Esto me pasó apenas hace como 15 días en la Facultad de Antropología de aquí de Toluca. Un profesor, bueno, yo di la sesión con este texto precisamente con contenido de los parques, con antropólogos, y entonces uno de los antropólogos estuvo muy atento porque ya tenía las copias, yo les había dado el cuento, pero no lo habíamos leído. Y entonces lo tenían en la mano y cuando reproduje el cortometraje lo que hizo el profesor fue ir siguiendo las líneas del texto original y viendo cuáles de ellas se habían conservado en el cortometraje. Y entonces me dijo, y después yo me di cuenta que efectivamente era así, que había fragmentos que se retomaban para leerlos dentro del cortometraje y solamente se le habían agregado las escenas, divididas en planos obviamente, y la musicalización, que es lo que nosotros vemos en el cortometraje. Ajá. Entonces, bueno, esto es lo que pasa en el texto literario. Ahora, si ustedes quisieran analizarlo, tendrían que pensar en qué teoría les podría servir para poder analizarlo. Lo primero es que lo descompongan en los elementos formales y estructurales y entonces piensen, pues por ejemplo, en qué tipo de narrador, si está en primera persona, si está en segunda o si está en tercera, porque esto nos da pautas para la interpretación del texto literario. ¿Por qué cuento mi historia? ¿Por qué cuento tu historia o por qué cuento la historia de otra persona, de una tercera persona? Que aquí cuando habla el narrador de un lector pareciera ser que es una tercera persona. Habla de él, aunque no nos diga quién es. Ajá. Entonces hay que tomar todo eso en cuenta. Después tenemos que analizar el espacio, dónde está situado. Aquí en el texto literario, pues sabemos que es detrás de un estudio, ¿no? Cierran la puerta, está el sillón de terciopelo verde y ahí está sentado el hombre, está leyendo y esa es la escena que nosotros tenemos. Después de eso se pasa a lo que está leyendo dentro de la novela. Ajá. Y entonces ahí tendríamos ese espacio cerrado que se complementa con un espacio abierto que se presenta también a nivel del cortometraje con los robles. Ajá, y se van alternando. Una parte del espacio cerrado donde está el lector, con partes de espacios abiertos, que es donde está el parque de los robles y donde están la pareja de amantes. Hasta aquí llevaríamos el narrador, llevaríamos el espacio y nos faltaría estudiar el tiempo. Aunque nosotros no sabemos exactamente qué día, si fue martes, si fue miércoles, no sabemos el año, sí sabemos que fue en una tarde. Ajá, y pareciera ser que ya es un momento muy cercano al crepúsculo, porque además dice que empezaba a anochecer. Ajá, entonces es como una tardecita donde están en el ocaso del sol y ahí es donde sucede toda esta escena. Ahí tendríamos ya al narrador, al tiempo, el espacio y nos faltaría analizar la acción. Ahora sí, cómo es que está estructurada la acción. Realmente no pasa mucho, pero lo que sí nos saca de nuestra zona de confort es que se mezclan esas historias. Ajá. También tendremos que analizar el género, si es género narrativo, si es género dramático, si es género lírico. Y como ya sabemos que pertenece al género narrativo, pues ahora tendríamos que pensar si es crónica, si es ensayo, si es novela, si es una leyenda, si es un mito. Y nosotros vamos a identificar rápidamente que es una prosa y que es una narración bastante corta y pues podemos pensar rápidamente que esto es un cuento. Ahora tendríamos que saber qué tipo de cuento y ahí es donde nosotros llegamos a pensar que se trata de un texto de corte fantástico y ustedes ahí ya podrían ver pues a qué teórico de la literatura fantástica pueden utilizar para explicar este texto. Y ya les van a dar características de relato fantástico. Y entonces característica A, B, C y D, ustedes pueden ver si aparecen en el texto, si no aparecen, y esto les ayuda al análisis estructural formal. Y si ustedes quieren hacer la comparación con el texto fílmico, entonces ahora sí tendríamos que pasarnos a cómo está estructurado el texto fílmico. Ya tendríamos que pensar en cuáles son pues los lugares de locación, qué es lo que ustedes están viendo ahí, cómo se pasa la voz del narrador del texto literario al texto fílmico, que se conserva, hay un narrador. No estamos viendo propiamente una ficción. Lo que estamos, bueno, digo una ficción porque no estamos viendo una serie de actores con parlamentos, sino más bien estamos viendo una narración que nos cuenta lo que está aconteciendo allá, pero no tenemos voces de los personajes. No tenemos en ningún momento la voz de la mujer que le habla al hombre, sino tenemos solamente las imágenes, digamos que las vemos ahí. Ajá. Entonces, para que se complemente esto y para que ustedes vayan sacando esas conclusiones y para que vayan viendo cómo mi texto A, que es continuidad de los parques, cuento, pasa al texto B, que es mi cortometraje, qué elementos se conservan, cuáles se cambian, cómo dialogan. Bueno, vamos a volver a correr el cortometraje
Y ustedes ya podrán decir, esto aparece en el texto, esto aparece en el cortometraje. Y ya empiezan a establecer esa serie de comparaciones. Incluso pueden hacer aquí un estudio de corte intertextual. Y yo creo que esto se va a prestar no solamente para este cuento, sino para muchos de los que vayamos a analizar durante todo este semestre, ¿va? Entonces vamos otra vez, vamos a verlo por segunda vuelta. Y esto nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando, ¿vale? Entonces... vamos por acá. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. En aquella finca había visto pasar los veranos de su infancia, y ahora era allí donde se refugiaba de la rutina cuando las circunstancias se lo permitían. Antes de entregarse en cuerpo y alma al placer solitario de la lectura, decidió atender algunos quehaceres habituales a su llegada a la finca. Escribió una carta a su apoderado y discutió con el mayordomo una cuestión de aparcerías. Esa tarde, cuando todas las obligaciones fueron cumplidas, pudo volver al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el fino dibujo del sillón y comenzó a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas.
La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del poder sugestivo de la lectura, palabra a palabra, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del pacto sellado bajo la sombra de una vieja encina. Un mundo de zarzales y senderos furtivos se abría con la lectura del primer párrafo. Las tramas imprecisas e intercaladas durante todo el libro comenzaban a cobrar verdadero sentido a pocas páginas del final. Una herencia arrebatada, una disputa familiar, un rencor abrasivo y creciente, una idea vaga, luego una convicción, después un contacto, finalmente un encuentro. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. Empezaba a anochecer. Sellado el pacto, tan solo unas horas separaban ya al sujeto de su destino. Parapetándose en los árboles y los setos, acabaría por distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras del pariente. Primero una sala azul, después un pasillo y una galería alfombrada, la puerta del salón, y entonces el puñal en la mano. Los ventanales, el alto respaldo de un sillón, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Bien. Con esto ya tenemos el material para poder comparar lo que sucede en un texto y lo que sucede en otro. La primera actividad que ustedes van a hacer, bueno, esta va a ser digamos que hay dos primeras, pero esta es la primera A. Van a ustedes a hacer una comparación entre el texto literario con el texto fílmico y esto me lo van a entregar en una cuartilla. Entonces, lo que van a hacer, para que sea más fácil, no les estoy pidiendo que hagan un trabajo en extensos, no están haciendo un ensayo, ni están haciendo un artículo científico, ni un artículo de divulgación cultural. Lo que sí van a hacer es presentarle esto a un lector, ver cómo es que se retoma el texto literario para la elaboración del texto fílmico, o sea, del cortometraje, que es el que acabamos de ver. Ustedes ya verán qué elementos quieren analizar dentro del cuento y que de estos elementos se llevaron a la ficción fílmica, o sea, al cine. Entonces ustedes traten de hacer esa comparación
Aquí tienen la pluma libre, ustedes sabrán qué ponen primero, qué ponen después y qué ponen al final. Tienen que darle como esa estructura para un lector, o sea, que no sea caótica la lectura de ese textito que van a hacer ustedes, pero sí que se entienda, como si fuesen, por ejemplo, a recomendarlo. Ustedes van a recomendar que alguien vea el cortometraje de Julio Cortázar, que está elaborado por un director español, porque, eh, bueno, estoy diciendo yo que un director español, ajá, pero no precisamente. Pero ustedes quieren contarle a ese lector que hay ciertos elementos que fueron retomados y hay otros que se agregaron para crear esta ficción acá. Ajá, entonces ya tendríamos eso ahí. Y además, si nosotros nos pusiéramos a pensar aquí, si sería, retomando la sesión pasada, un texto de ficción, bueno, cine de ficción o cine de no ficción, ustedes van a darse cuenta rápidamente que pertenece al cine de ficción porque hay una historia, ajá, y porque al final de cuentas, aunque los actores que vemos en escena en el cortometraje no tienen voz, sí están realizando ciertos roles, sí están actuando un papel, sí se están poniendo en el papel de los amantes, sí se están poniendo en el papel del lector, y entonces sí estaríamos en los terrenos del cine de ficción, no estaríamos en el cine, por ejemplo, de no ficción, que sería como el cine documental. Ajá. Para que ustedes no tengan que ir a buscar todos los videos, yo se los voy a compartir dentro de las clases lo más que pueda. O sea, a la hora de grabar las sesiones, voy a compartirles pues el video. Ajá, para que ya no tengan ustedes que estarlos conjuntando, ya lo tengan todo en una sola presentación, en una sola grabación como esta. Ajá. Entonces esa sería la primera actividad que ustedes harían. Y la segunda sería la lectura de un texto que analiza la influencia de la literatura en el cine y al revés. O sea, esas relaciones que hay entre cine y literatura, porque eso es lo que a nosotros nos interesa. Eso ya está dentro de la carpeta que yo les compartí a ustedes. Entonces entran a la carpeta, buscan el apartado de lecturas y ahí hay un PDF con una lectura teórica. Esa sería la segunda entrega. Van a leer ustedes ese PDF y igual me entregan su reporte de lectura. De qué va el PDF, qué trata de argumentar el autor o la autora, pero con palabras de ustedes. Ajá, porque lo ideal es que empiecen a establecer esas relaciones. Ahí con un texto teórico y pues se va a complementar con la actividad que van a hacer de comparación. Y además esto les va a permitir entrar en los terrenos de la literatura comparada. Ajá. Antes de, bueno, no voy a prender la luz para que se pueda seguir proyectando el video. Y entonces les voy a compartir unos videos que ya les debía, hablando precisamente de esto de cine de ficción y de cine de no ficción. Ajá. Y les voy a compartir un tráiler del cine de no ficción, que es el documental de Ruiz Maciel. También ya les había comentado el caso, estuvo muy sonado el caso. Estuvo, ahora no me acuerdo si exactamente fue en HBO o fue en Netflix, estoy igual que ayer, no me acuerdo en dónde la vi, pero fue en una plataforma. Ajá, entonces ahí estuvo, fueron 4 capítulos y lo que hicieron es hacer una investigación a fondo para poder elaborar el documental. Sin embargo, aquí pues no es actuado porque todo es más como una labor testimonial. Las entrevistas que se hacen son para compartir los testimonios de personas que estuvieron relacionadas con el caso de Ruiz Maciel. Ajá, entonces lo que vamos a ver primero pues es esto. Un ejemplo de cine de no ficción con el documental. Solamente es el tráiler. Si ya ustedes quieren entrar directamente pues a ver toda la serie de ese documental porque está en 4 bloques, pues ya ustedes la buscan y ya pueden acceder a ella, ¿va? Pero yo solamente les voy a compartir el tráiler. Aquí también quiero que vean las tomas, las tomas que se hacen, qué es lo que aparece en cuadro, en qué momento se cambia de cuadro, es decir, en qué momento se cambia de plano. Cuando hablamos de planos hablamos de encuadres, tipos de planos serían tipos de encuadres, qué es lo que se está tomando dentro del cuadro. Ajá, el plano general, el plano medio, el plano a 3/4 o el plano americano, que incluso esto del plano americano viene de influencia estadounidense. Ajá. Lo que se quería lograr era que dentro de las películas como muy de tejanas, por decirlo de alguna manera, pues los hombres que aparecían en esas películas aparecían con pistolas y entonces lo que se quería resaltar era la pistola que traían en la cintura y por eso surge ese plano americano o plano a 3/4, como se le llama. El medio plano que va desde la cintura para arriba, el plano general o el primer plano o el primerísimo primer plano o plano detalle. Esto los vimos en la sesión de ayer. Igual si ustedes quieren vayan a buscar a la red y van a encontrar muchísimas cosas. No van a encontrar ahí toda una nomenclatura. Incluso hay planos que se vienen que son todavía más específicos. Pero es importante que pues al menos distingan los generales, ¿no? El plano general que presenta el panorama
y de ahí nos vayamos acercando, tomamos a la persona completa, después a la persona como de la rodilla hacia arriba, a la persona de la cintura hacia arriba, después cuando enfocamos solamente la cara de la persona, y finalmente cuando ya en el primerísimo primer plano, cuando ya queremos resaltar detalles muy particulares como los ojos, como los labios, como el pelo, ¿no? Ya muy particulares. Ajá. Entonces vean aquí primero cómo se van cambiando las escenas y después cómo se van cambiando las tomas, los encuadres o los planos, ¿va? El padre Maciel dice, yo estoy recogiendo niños para un seminario en la Ciudad de México, donde tengo piscina, tengo campos de fútbol, ¿te gustaría venir? Habla el padre Maciel con mi padre y le dice, bueno, te lo puede llevar. Marcial Maciel abusó de por lo menos 60 menores de edad. Marcial Maciel era un personaje de muchos rostros. Cambiaba de nombre, se disfrazaba, se hacía pasar por agente de la CIA, entonces es un travesti identitario. L'abuso sessuale avviene grazie a tutto un sistema di potere che perpetra questi abusi, nasconde questi abusi. Through the 20th century, Maciel was the greatest criminal of the Catholic Church and equally its greatest fundraiser. La relación de Maciel con el Vaticano fue absolutamente poderosa para que la figura de Maciel fuera intocable. Los legionarios de Cristo vieron cuál era el problema al que se enfrentaban. Y en una de estas conversaciones de cómo abordamos esto, la idea que se habló fue, ¿y si matamos al padre? Acércate, acércate. Siéntate aquí en mi cama. Ha usado la parte más corrupta de la naturaleza humana para sus propias satisfacciones personales. I have often wondered where sickness ends and evil begins. ¿Cómo es posible que un hombre que cometió crímenes y inmoralidades durante más de 70 años pudo morir en la más absoluta impunidad? Bueno, esto fue un documental, pues parte del cine documental de no ficción, y que fue pues estrenado en agosto, pero que ustedes ya pueden encontrar en las plataformas. Pueden ir a verla si quieren completa. Ustedes fueron notando que hay escenas que le interesan muchísimo al director y que esas escenas pues van divididas. Ajá. Estos son los primeros acercamientos. Ya después vamos a poder ver los ángulos de la cámara, si la cámara está posicionada en la parte superior, si está en la parte inferior, si está en la parte izquierda, si está en la parte derecha, o sea, cómo es que está posicionada la cámara para poder tomar los planos. Eso lo vamos a ir viendo después. Ajá, pero lo voy mencionando pues a grandes rasgos. Ahora vamos a ver el cambio de cine de no ficción a cine de ficción, que este es pues es parte como el cortometraje de Continuidad de los Parques, pero ahora con una película bastante sonada basada en el texto de Pedro Lemebel en Tengo miedo torero. Pedro Lemebel escribe la novela situada en la dictadura chilena. Ajá, y entonces lo que hace es darle voz a las minorías, a aquellas voces que están dentro de la periferia. Es decir, hay cierta literatura que es canónica, y lo dice Harold Bloom en el Canon de Occidente. Hay ciertos autores que son reconocidos y entonces pues son leídos como por una comunidad científica que de cierta manera es elitista. Se me ocurre hablar, por ejemplo, de Juan Rulfo, de Jorge Luis Borges, de Gabriel García Márquez, de Fernando del Paso. Son autores canónicos porque pertenecen a un canon, pero hay ciertos autores que están en la periferia, y dentro de esos autores que están en la periferia está Pedro Lemebel, que escribe sobre la comunidad trans en la dictadura chilena. Es decir, en el atentado que sufre Augusto Pinochet participa una trans que se conoce como la loca del frente. Es una travesti que se cuenta que cuando era más joven trabajaba haciendo shows drags, pero ahora que ya es mayor pues ya no hace eso. A sus casi 40 años conoce a un hombre, y ese hombre se llama Carlos, y la invita a integrarse a un movimiento que se posiciona en contra de Augusto Pinochet en Chile, y entonces empiezan a planear un atentado. Es decir, ella se une a él, se posiciona como una mujer que parece que no sabe nada, pero al final de cuentas no sabemos que lo sabe todo. O sea, está bien informada de lo que sucede con el atentado, sabe fechas exactas, sabe lugares que se van a tomar, sabe quiénes son los organizadores, o sea, lo conoce todo. Y a la par que se va enamorando de este hombre que se llama Carlos, se va posicionando en la película. Lo que quiere hacer aquí Pedro Lemebel es darle voz
a esas personas de la periferia, como son las travestis en este caso, a la comunidad trans, o sea, todo lo que está dentro del abanico trans, pues ahí ya están transexuales, travestis, todo lo que tenga que ver con lo trans y con una actividad performativa de cierta manera. Entonces tenemos esto que retoma el director de cine, el productor y el director lo retoman para llevarlo a un largometraje, y así es como nace la película de Tengo Miedo Torero. Lo que les voy a mostrar ahora solamente es el tráiler que se utilizó para comercializar la película, que a lo mejor les va a llamar la atención. Si quieren verla, igual la buscan, está en redes de acceso libre, y entonces pues ya pueden establecer las comparaciones. Incluso si quieren, vayan a leer el texto, no es muy grande, es muy agradable la verdad, y les va a gustar muchísimo, y cuando vean la película pues van a empezar a establecer también esta serie de conexiones, ¿vale? Entonces vamos al tráiler. Ya conocemos el contexto y va a ser más fácil. Estamos en Chile en el atentado previo a Pinochet. Amigo, cariño. Tengo amor. ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Y tú? ¿Que cómo me llamo? La cuando no, la cuando nunca, la siempre en lo mismo. La teté, la totó, la milú, la chumilú. Pero para ti, yo no tengo nombre. Solo en la plaza, tu arte campea. Nadie me ¡Ahí estás como una reina! ¡Ponte! Ella es Laura, una colega. Te va a romper el corazón, pero para eso estamos las amigas. Si algún día hace una revolución que incluya a las locas, avísame. Ahí voy a estar yo en primera fila. Y me siento mágica, alta como un pájaro, aspirando oxígeno. Y si la vais a usar, úsala. A partir de ese momento, tú y yo quedamos unidos por un secreto. Tengo miedo, torero. Bueno, aquí lo que vemos es que el director quiso acentuar mucho el papel que tiene la loca del frente, que es la personaje que vemos aquí, que es la travesti, que se enamora del personaje de Carlos. Las escenas que nos muestran, pues los van a incluir a ellos en todo momento, pero sobre todo les interesa al director y al productor la escena previa al atentado contra Pinochet, y entonces vemos algo que se conoce en Chile como el Cajón del Maipo, que es una parte que está como en la sierra, y ya desde ahí se puede ver todo, ¿no? Entonces están Carlos y está la loca del frente. Carlos le hace creer a ella que él es un estudiante de biología y que entonces va a hacer unas tomas dentro del Cajón del Maipo, y empieza a hacer como tomas, apuntes, y le hace creer que está haciendo como una especie como de inventario, ¿no? De plantas, de lugares, de la altura, de todo lo que tiene que ver con el Cajón del Maipo. Sin embargo, lo que está haciendo ahí es haciendo un plan para el atentado de Pinochet, porque por ahí va a pasar con su esposa. Pasan Pinochet y pasan Lucía Giriart, o sea, pasan en un carro más o menos lujoso, y van a pasar un día. Ahí tienen una casa en el Cajón del Maipo, y por ese lugar van a pasar. Entonces Carlos aprovecha para trazar el plan del atentado, y cuando pasa la policía y lo ve que está tomando como medidas, que está anotando, pues le pide a la loca que se haga pasar por una actriz, y entonces se simulan que son unos novios, que están como en un día de campo, y tiene ella un sombrero amarillo, tiene como una pañoleta que aparece ahí, y entonces le hacen creer a la policía que son unos enamorados, pero claro, que causa muchísima duda porque pues ella es muy mayor y él es un hombre bastante joven, como de 20 años, ¿no? Entonces lo que vemos ahí es que le dice feliz luna de miel, maricones, ¿no? Y que eso le interesa muchísimo resaltarlo a Pedro Lemebel y después al director de cine, porque es algo que llama muchísimo la atención. Pero aquí detrás de esto, si queremos investigar, ustedes pueden ir a ver que el atentado efectivamente ocurrió y que el atentado fue fallido, que no se logró el objetivo, que Pinochet no se murió y que después se tomaron muchísimas represalias. Pero en este atentado
pues aparece la loca del frente que da voz a las minorías y en este caso a la comunidad trans que se opone a Augusto Pinochet y es como la presencia de las locas. Por eso dice ahí al final, si algún día haces una lucha, como que tómanos en cuenta, ¿no? Haz una revolución de las locas, que es más o menos lo que escuchamos al final. Ahora aquí ya podemos establecer varias comparaciones. En el cine de no ficción tenemos el documental de Ruiz Maciel y en este cine de ficción tenemos ya la película de Tengo miedo a Torero. Nosotros vimos el tráiler y ya con esto podemos también pues ir complementando con continuidad de los parques. Ya vimos las características que tiene el cine de ficción y las características que tiene el que no es de ficción. Y ya para terminar esta sesión del día de hoy, les voy a compartir también un video que ya les debía, que va pues acerca de los orígenes del cine. En la primera sesión nosotros hablamos de dos dispositivos principales, digamos que de dos aparatitos. Primero, del sopraciscopio o del praxiscopio, porque a lo mejor lo podemos encontrar así, y que eran pues esa serie fotográfica del caballito. Yo les conté que lo que se hizo fue averiguar si cuando un caballo corre se detiene siempre una pata en el suelo, y entonces se colocaron una serie de cámaras que creo que eran 23 aproximadamente, y cuando el caballo pasa corriendo las cámaras hacen la toma y entonces pues tenemos ese conjunto de fotografías que después aparecen en movimiento y nos da esa ilusión de que el caballo está corriendo. Aquí no hay sonido, estamos todavía, si queremos verlo así, ante un cine mudo, porque no hay voces, solamente tenemos la imagen. Después viene el invento de Thomas Alva Edison. Aquí ya viene el kinetoscopio, pero también aquí había un problema, que aquí ya podemos tener como pequeñas películas, y aquí vemos la salida de la fábrica, una escena de un niño jugando con un gato y la escena del beso, que en su momento fue muy muy controversial, porque ver en Francia en esos años a una pareja besándose pues era algo muy transgresor, no era algo a lo que la sociedad estuviera acostumbrada, ¿no? Entonces fue muy transgresor, pero esas son parte pues de experiencias que podemos investigar si queremos llegar a los orígenes del cine. Entonces tenemos el sopraciscopio y luego tenemos el kinetoscopio, donde va una persona, se posiciona como en una especie como de binoculares, digamos así, apuntando hacia abajo, y entonces pueden ver la escena, pero es individual. Ahí sigue habiendo un problema porque esas películas eran individuales, podíamos tener todos esos aparatos en una habitación, pero el problema era que solamente podían verlo una persona por cada uno de ellos. Entonces ahí, aunque tuviésemos esas primeras películas, pues no podían verse de manera colectiva y no podían proyectarse en una pantalla, y no tenían sonido aparte. Eso ya viene hasta el invento de los hermanos Lumière, donde ya se empieza a revolucionar todo, y entonces pues ya se viene toda la gran difusión del cine, toda la industria cinematográfica. Ya después llegamos pues hasta la actualidad con lo que tenemos con Hollywood, el cine hollywoodense. Cuando se agrega, ya se cambia del cine mudo al cine con sonido, y ya se empiezan a crear pues guionistas ya profesionales para elaborar estos largometrajes, mediometrajes y cortometrajes. Entonces vamos a ver este video que habla sobre los orígenes del cine, y ya con eso vamos a terminar la sesión de hoy. Incluso ya ustedes la podrán ver cuando ustedes tengan el tiempo, y se complementa con la segunda. Solamente me haría falta, para tener todas las sesiones grabadas, me haría falta grabar la del día 1, que no grabamos nada, pero que sí la dimos, entonces me haría falta esa. Entonces vamos a terminar con esto. El cine es un arte joven, pero su historia es larga y compleja. Algunos historiadores atribuyen la invención de la imagen en movimiento a las sombras chinas. Otros llegan más lejos y datan los antecedentes del cine hasta la época prehistórica. Sin embargo, el consenso general dicta dos grupos como los creadores del cine. Por un lado, algunos historiadores lo atribuyen al equipo de Thomas Alva Edison, quienes desarrollaron un complejo mecanismo llamado kinetoscopio. Este artilugio creaba la ilusión del movimiento, haciendo atravesar luz sobre una tira de película perforada con imágenes en secuencia. Esta técnica se volvería el estándar para las futuras proyecciones hasta la invención del formato digital. Pero Edison, quien era un voraz empresario más que un artista, diseñó el kinetoscopio como una experiencia individual. Las personas se acercaban al kinetoscopio, agregaban una moneda y a través de un pequeño visor contemplaban la magia del movimiento. Pero el cine era un invento demasiado grande para una imagen tan pequeña. De esto se dieron cuenta dos hermanos franceses, y tomando como inspiración el kinetoscopio de Edison,
Auguste y Louis Lumière comenzaron a trabajar en su propia maquinaria. El cinematógrafo de los hermanos Lumière utilizaba los mismos principios del kinetoscopio, pero en lugar de proyectar la imagen de manera individual, los Lumière proyectaron la imagen sobre una pantalla. El cinematógrafo de Lumière fue el clímax de una serie de descubrimientos científicos, matemáticos y físicos, y los hermanos Lumière, que contaban con un espíritu curioso, desarrollaron su cinematógrafo como una herramienta para estudiar los engranajes misteriosos de la realidad. Fue planeado con un uso, en principio, científico. Si bien el cinematógrafo utilizó herramientas que ya habían sido inventadas, como la película en rollo de Eastman Kodak o el principio del praxinoscopio de Emily Reynaud, el invento de Lumière dotó a la experiencia cinematográfica de una cualidad colectiva. Las personas se reunían en multitudes para experimentar, en conjunto, las asombrosas proyecciones cinematográficas. De estos dos grupos, Edison y Lumière, se ha hablado y discutido bastante. Sus contribuciones científicas y técnicas son indudables. Ambos crearon, cada uno a su propia manera, una experiencia distinta que a día de hoy, aún sufriendo transformaciones enormes, se sigue experimentando, tanto en la experiencia colectiva de Lumière como en la experiencia individual de Edison. Pero generalmente su importancia se ve reducida a la invención de una herramienta y sus obras artísticas se observan en nuestros días como simples espectáculos históricos. Sus atributos artísticos se dejan de lado y por lo general la discusión sobre Lumière y Edison evade temas estéticos y creativos. Los historiadores no se ponen de acuerdo quién fue realmente el inventor del cine, pero como espectadores interesados en experiencias sensibles y no en datos históricos, ¿qué valor nos aporta conocer qué maquinaria se inventó primero y cuál otra siguió sus pasos? Una obra de arte no es más grande únicamente por ser una innovación tecnológica, sino por despertar la imaginación, las emociones y crear una experiencia transformadora en el espectador. Es cierto, en un inicio ni el cine de Lumière ni el cine de Edison fueron pensados para desarrollar una trama. Tampoco se había descubierto el lenguaje cinematográfico, ni se habían explorado los recursos técnicos y narrativos con los que contamos actualmente. Pero su cine no era un cine ingenuo, sin criterio. Basta comparar las películas de ambos autores. Edison se preocupaba por el individuo. Su invento estaba planteado para proyectarse ante una sola persona, y esto se puede ver reflejado en sus películas. Las obras de Edison muestran momentos íntimos, como podemos observar en El beso. En esta película vemos una pareja en un momento cotidiano y enternecedor. Sus ropas son típicas de la época, el encuadre es frontal y bastante cerrado. Edison elimina el fondo. Los antecedentes podemos encontrarlos en autores como Edward Manet, quien pintaba, al igual que Edison, momentos íntimos y cotidianos. El beso de Edison provocó polémica, pues en aquella época, mirar a una pareja en un momento de intimidad podía interpretarse como un acto de indecencia. Manet fue más lejos. Su cuadro, El almuerzo sobre la hierba, pintado en 1863, mostraba a una mujer desnuda. El desnudo fue un tema recurrente a lo largo de la historia, pero los artistas, para evitar la censura, aludían a temas mitológicos, históricos o alegóricos. El desnudo mostrado en el cuadro de Manet era cotidiano y los personajes eran contemporáneos. Sus ropas eran de la época y esto escandalizó a la gente. Otro tema en el cine de Edison es la danza. Este tema posiblemente surge por la necesidad de mostrar el atractivo de su invención, el movimiento. En esta película vemos a una bailarina danzando y al hacerlo mueve sus prendas de manera hipnotizante. Este tema, el del baile, podemos verlo en artistas del siglo XIX, como en los cuadros de Edgar Degas. Degas pintaba bailarinas, pero al igual que en el cine de Edison, lo que más le interesaba era el movimiento, captarlo de manera natural y sofisticada. Sus encuadres están influenciados por la fotografía y los personajes no presentan emociones. A Degas le preocupaba más el efecto general de la pintura que los personajes que la componían. En sus versiones coloreadas, esta película nos recuerda a la paleta de Degas, pero nos recuerda aún más a las del pintor postimpresionista Henry Toulouse-Lautrec. Este artista, a diferencia de los impresionistas, prefería los ambientes cerrados de los cabarets. Pintó la vida nocturna y satirizó la hipocresía de la clase burguesa. Coincidiendo con Edison, uno de sus temas preferidos fue también la intimidad.
Al igual que Toulouse-Lautrec, Edison trabajó en ambientes cerrados, pues tuvo que recurrir a su ingenio para lidiar con las limitaciones técnicas de su época. La película era muy poco sensible a la luz y se necesitaba una iluminación intensa para conseguir imágenes adecuadas, además que sus cámaras eran grandes y pesadas. Así que Edison ideó un estudio que giraba siguiendo la dirección solar, con la consecuencia de tener que limitar sus filmaciones a ese pequeño espacio. Por ejemplo, en esta película vemos un estudio del cuerpo humano. El modelo es un físico-culturista. Una vez más, Edison elimina el fondo, situando al modelo en un espacio negro. El modelo se mueve en distintas posiciones. El estudio anatómico ha sido un tema recurrente en la historia del arte. Es probable que Edison ideara esta película, al igual que muchas otras, para resaltar el movimiento, que era el principal atractivo con el que el kinetoscopio se publicitaba. Estas primeras proyecciones individuales serían el primer acercamiento al cine como espectáculo, pero el formato de Edison no le permitía explorar otras imágenes más allá del pequeño estudio. El cine, para explorar y desarrollar sus temas, necesitaba otras dimensiones. Los hermanos Lumière, inventores del cinematógrafo, a diferencia de Edison, pensaban en grande. Su invento proyectaba la imagen sobre una pantalla aumentando las proporciones de los objetos. Esto les permitió explorar otros temas, recurrir a encuadres más alejados o lucir el paisaje. Y los hermanos salieron a la calle a buscar imágenes. El director de cine Jean-Luc Godard dijo alguna vez que los hermanos Lumière fueron los últimos impresionistas. Godard no dijo esta frase al azar. Es posible que los métodos de Lumière estuvieran influenciados por este grupo de artistas. Los impresionistas salieron a pintar directamente del paisaje. Ellos buscaban capturar la esencia de la luz y sus efectos efímeros sobre la naturaleza. También encontraron inspiración en el movimiento, en las invenciones modernas y temas típicos de su época. Al igual que los pintores impresionistas, Lumière estuvo muy interesado en captar los efectos efímeros de la luz. En la salida de la fábrica vemos una multitud caminando. A los hermanos Lumière les llamó la atención la aglomeración. El movimiento de las personas al caminar es un tema recurrente en su cine. Pero lo que más llama la atención en esta película es el efecto de la luz sobre las personas al caminar. Podemos ver esta misma intención en los cuadros del artista impresionista Pierre-Auguste Renoir, quien pintaba multitudes alegres. Sus cuadros, incluso entre los impresionistas, son los más etéreos. Hay poca definición. Las imágenes parecen borrosas. Estas mismas características las podemos encontrar en la que habitualmente se considera la primera película de la historia. La imagen es algo caótica, la multitud camina y el efecto de la luz sobre los trajes negros y vestidos blancos cambia constantemente. La distancia, el movimiento y las sombras difumina el rostro de las personas. La luz y el movimiento son temas centrales en esta obra. Otra coincidencia entre Renoir y Lumière son sus escenas cotidianas. Renoir era un pintor esencialmente simple y alegre. Sus cuadros son muestras de sencillez. Pintaba gente riendo, pasando un buen momento. Podemos encontrar la misma alegría en estas obras de Lumière. En este retrato, una niña juega con un gato. En este otro, dos niños bailan y se divierten. Esta otra escena nos recuerda la obra del pintor postimpresionista Paul Cézanne. En esta toma de la Torre Eiffel vemos una experiencia distinta a las anteriores. Es una película casi abstracta. Podemos encontrar la inspiración de muchos artistas en estas películas. Estas referencias nos ayudan para saber en qué estaba pensando Lumière al crear sus películas. Pero es claro que la invención del cinematógrafo creó un modo de ver completamente nuevo. Vemos, por ejemplo, en este cuadro del pintor Claude Monet, el tema del tren, uno de los temas preferidos de Monet. Su cuadro intenta capturar las condiciones de luz y color de la atmósfera en la estación. Por otro lado, el pintor romanticista William Turner también pintó el tema del tren. En este cuadro vemos el movimiento y casi sentimos la velocidad del tren. Estas pinturas son obras de arte consagradas, pero intentemos imaginar por un momento la impresión del espectador al ver la llegada del tren a la estación de la Ciotat.
El tren avanza rápidamente en dirección al espectador y la gente, maravillada ante este nuevo descubrimiento, se levanta asustada por la velocidad del tren que corre en su dirección. No sabemos de cierto si el efecto fue previsto por Lumière, pero todos los elementos de esta película favorecen y potencian la ilusión. La composición está dividida en dos partes cortadas por la trayectoria del tren. Del lado derecho aparece un hombre caminando y revelando a las personas que forman una guía visual que nos posiciona, además de su propio movimiento en el ferrocarril. El espacio aparentemente vacío de las vías a la izquierda está preparado para ser llenado por el contrastante tono del tren. El espacio de tonos claros se llena con el color negro del ferrocarril. Después, la multitud se acerca e inunda el cuadro. Este plano cuenta con 3 etapas principalmente: el preámbulo, la trayectoria del tren y el ascenso de la multitud. Volviendo al efecto que infundió en el público, ninguno de los espectadores creería realmente que su vida peligraba y que tenían que salir de la trayectoria del tren para no ser arrollados. Pero esa es la magia del cinematógrafo. Incluso a día de hoy, que sabemos con precisión cómo funcionan los artificios de este invento, puede convencernos de aceptar como algo natural un hecho completamente inverosímil. Las películas de Lumière, además de tener composiciones hermosas, escenas conmovedoras e instantes universales, nos mostró momentos que no parecían posibles en el arte, y los hermanos Auguste y Louis Lumière, gracias a sus obras, tienen un lugar en la historia universal del arte. Vale la pena acercarse a estas películas por su belleza, acercarse olvidando por un momento que fueron pioneras innovaciones y atender a la experiencia y los momentos que Lumière y su equipo supieron encontrar y dejarnos para siempre. Ok, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya con este acercamiento tenemos más herramientas para poder pues analizar las películas cuando ustedes vayan al cine o cuando las vean en su casa. No sé, desde cualquier dispositivo móvil pues ustedes ya van a tener más herramientas. Incluso ya van a poder pues establecer comparaciones, sobre todo de literatura comparada. Igual ya ustedes pueden ver la rama de literatura comparada que más les convenza, o pues como lo he estado diciendo a lo largo de toda la sesión, a través de la intertextualidad. Entonces también les voy a estar más bien compartiendo videos a los grupos que tengo, bueno, al grupo que tengo con ustedes, al de WhatsApp. Les mando ahí algunos momentos de filmación de películas que hay veces, bueno, de películas que yo considero interesantes, ¿no? Pero hay veces que las personas que hacen esto se apoyan mucho de la inteligencia artificial y se recrea el ambiente de una posible grabación, como las que les pasé, de las grabaciones del Titanic. Ahí si ustedes se dan cuenta, y es muy fácil, ¿no?, que ustedes vean cómo se utiliza la IA. Bueno, pues ahí podemos aprovechar la recreación del momento de filmación del Titanic, por ejemplo. Pero va a haber otras tantas que sí sean filmaciones reales, que sean como detrás de cámara, sobre todo de películas bastante comerciales, como Harry Potter, como Titanic, que fueron películas bastante sonadas, o de las adaptaciones de corte literario, como por ejemplo las que tenemos aquí en la pantalla, que es Pedro Páramo, Macario, 100 años de soledad, ¿no?, que son como de los casos más sonados, pero que no son los únicos. Hay una cinta que se llama Arráncame la vida, que está basada en la obra de Ángeles Mastretta. Entonces, si ustedes también ven por ahí el texto literario, leen la novela y después se van a la película, les va a parecer muy interesante la manera en la que el director de la película lo adapta. Entonces, eso por una parte, y por la otra les voy a estar también cargando material a la carpeta de Drive, que también ya les compartí. Ahí voy a ir integrando las sesiones.
Así sesión 1, sesión 2, las voy a ir numerando para que ustedes las puedan ir viendo como más les acomode. Igual ven un día la mitad de un video y ven otro día la mitad del otro y van realizando sus actividades, que aunque es una materia que va a ser en línea, si ustedes siguen la secuencia, el resultado creo que va a ser bueno y les va a servir para que ustedes suelten la pluma cuando estén escribiendo, ¿no? Van a ir ensayando la pluma, van a ir como estableciendo también un criterio mayor para el análisis literario, y por esto les puede servir mucho, ¿no? A lo mejor para después hacer algún, no sé, algún artículo científico, algún artículo de divulgación, o si se quieren ir por la vía de la tesis, pues también a lo mejor por ahí puede salir algo que les llame la atención, ¿va? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y continuaríamos con el video 3. En la siguiente sesión tendríamos el video 3.